En este video te voy a presentar las 10 cosas que debes saber sobre la nueva KTM Duke 250 si la piensas comprar. Esta nueva moto llegó para conquistar mente, corazones, billeteras o comerte el cupo de brilla. La nueva Naked, que pretende coronarse como una de las mejores motos de cuarto de litro. Esta nueva motocicleta que regresa al país totalmente renovada. Para algunos, la indiscutible reina de las motos 250, una moto potente y veloz. Sin embargo, otros critican esta máquina por su precio e incluso dicen que prefieren comprarse un carro. Y yo no entiendo qué hacen viendo un video de motos si les gustan más los carros. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Número 1. Diseño. En esta nueva KTM Duke 250 tienes una máquina con un diseño imponente. Mira las cubiertas laterales afiladas, voluminosas, que sobresalen a simple vista. Pilas pues y no se vaya a caer, porque esas tapas no deben ser baratas. En todo caso, da un aspecto de una moto de mayor cilindrada. Esta nueva Naked está construida con el espíritu de la Super Duke 1290. ¿O acaso no les parece una hermosa moto, amigos? Y así poder sacar pecho de paloma en los semáforos. Número 2. En esta nueva motocicleta vas a encontrar un buen sistema de frenos. Mira lo que tiene: ABS en las dos ruedas con modo supermoto. ¿Y esa vaina qué es? Simplemente que puedes desactivar el ABS trasero desde el tablero, y esto mijo le permite hacer derrapes controlados si le gusta pues competir, ¿no? Y no solo eso, según la página de KTM Colombia, esta nueva moto viene con ABS en curva. Esto es una evolución del ABS convencional, es una tecnología que empieza a tomar fuerza, que también lo incorpora la nueva Apache RTR 310. Pero cuando se activa el modo supermoto, se desactiva el ABS en curva. Además, en esta nueva moto vemos pinzas firmadas por Vibbre con 4 pistones adelante con anclaje radial, lo que permite soportar una mayor fuerza de frenado, deteniendo un disco de 320 milímetros y atrás pinza flotante de 2 pistones con un disco de 240 milímetros, y a esto le sumamos que las líneas de los frenos son aceradas, evitando pérdida de presión en el líquido de frenos. En esta nueva KTM Duke 250 no todo es perfecto. Acá tenemos unas llantas radiales de la marca MRF, aunque en la India dicen que son una nueva generación de llantas. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Eso sí, de buen tamaño. Adelante 110, 70, 17 y atrás 150, 60, 17. Muchachos, el sistema de frenos de esta nueva moto está excelente, lo veo completo. Lo de las llantas me gustaría saber sus opiniones, amigos. Tercero, suspensiones. La nueva KTM Duke 250 encuentras unas WP Apex de 43 milímetros muy robustas, no ajustables, con buen recorrido de 150 milímetros y atrás un mono amortiguador descentrado con 150 milímetros de recorrido de la rueda, ajustable en precarga. ¿Y por qué la suspensión está así? Por dos cosas, amigos. Primero, para reducir la altura del asiento, y segundo, permitir una caja de aire más grande, mejorando su rendimiento. Además, esta moto cumple con la normativa Euro 5.2. Altura del asiento. En esta nueva Naked tiene una altura del asiento de 800 milímetros. Amigos, yo mido 1,62. Tiene la misma altura que la Gixxer 250. Pero como la suspensión trasera es tan suave, la moto baja un poco. De igual forma la puedes ajustar para quedar más rígida. Además, el asiento del piloto tiene un perfil delgado, lo que hace que haya menos arco entre las piernas y llegar más fácil al piso. Prácticamente se siente la moto más bajita de lo que parece y te da la sensación de que estás encima del tanque. Es una buena noticia para los que somos bajitos. El rango de giro es lo que se espera de una moto naked. El asiento no se siente tan rígido, y eso no es todo. En esta nueva KTM Duke 250 la altura se puede aumentar a los 820 milímetros, quedando una moto más alta, y esto es por medio de un asiento opcional que tiene un costo adicional, amigo mío. Y su peso, 162.8 kilos con aceite en su motor y tanque lleno de combustible. No me parece una moto pesada.
teniendo en cuenta que tiene un tanque que le cabe buena cantidad de gasolina. Número 5. Combustible. La KTM Duke 250 tiene buena capacidad de combustible, amigos, con 15 litros, unos 3.96 galones, prácticamente 4 galones, muchachos. La relación de compresión es de 12:4:1, gasolina recomendada según el manual 95 octanos. Esta moto la estaríamos llenando con unos 76.000 pesos con gasolina extra. En cuanto a su autonomía, la moto todavía está muy nueva en Colombia, pero en la India, de acuerdo al medio Autocar, su consumo promedio es de 36 kilómetros por litro, unos 136 kilómetros por galón. Podemos decir que andarías unos 529 kilómetros hasta dejar el tanque totalmente vacío. Muchachos, esto hay que tomarlo con pinzas porque depende que tan loquito seas con el acelerador o si vas en ciudad o en carretera. Número 6. Su motor. En esta nueva moto, según la marca, tenemos un nuevo motor que ofrece una aceleración más suave, un motor más ligero, una culata optimizada y todo eso suena muy bonito en el papel. Y la pregunta que muchos se hacen es que si el motor de la nueva KTM Duke 250 presenta fallas. Amigos, por ahora esta moto está muy nueva en el país. Se supone que un nuevo motor debe corregir lo que presenta el anterior al ser de nueva generación. Con el tiempo lo sabremos, amigos, y muchachos, tengamos fe de que sea un buen motor y que no sea cositero. Y para reducir costos, este motor solo tiene un solo árbol de levas en cabeza y no doble árbol como la anterior generación, y así lo vemos en su manual. Un sistema SOHC. Acá tenemos un motor LC4C de 249 centímetros cúbicos, 4 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por líquido con un radiador curvo para enfocar mejor el aire y además cuenta con 2 electroventiladores. Cuenta con caja de 6 velocidades, tiene embrague antirrebote, esta moto no tiene control de tracción, el quick shifter o cambio rápido bidireccional o meter los cambios sin embrague, según lo que pregunté, no lo tiene de serie, pero se puede habilitar pagando un costo adicional. Número 7. Competencia. La nueva KTM Duke 250, lo primero con que las personas la van a comparar es con la Gixxer 250 de Suzuki, pero la diferencia de precio favorece a la Gixxer 250 así tenga menos equipamiento. En la India compite contra la CB300R y en Colombia, solo hablando de cilindrada, aparte de la Gixxer tenemos la FZ25 de Yamaha, la CB300F de Honda, la Pulsar N250 de Bajaj, la NK250 de CF Moto y para ser inclusivos metamos a la Venom 250 de Victory. Número 8. Tablero. En esta nueva moto tenemos un tablero LCD de 5 pulgadas, no es TFT, pero sí está muy completo. Se puede acceder muy fácilmente a todas sus funciones con los botones de 4 direcciones ubicado en el comando izquierdo. Ajustar los modos del ABS, visualizar la temperatura del motor, voltaje de la batería, los trips parciales, consumo en kilómetros por litro. Además tiene conectividad para emparejar su teléfono, registro de llamadas, para reproducir su música. También cuenta con navegación para llegar a su destino y cuenta con un puerto tipo C al lado izquierdo del tablero. Número 9. Potencia y velocidad. Ahora la KTM Duke 250 es una moto más potente, una moto con más fuerza, así solo sea un poquito más que la versión anterior, pero en ocasiones es mejor sumar que restar. En esta nueva moto tenemos 30.8 caballos de potencia a 9.250 revoluciones y un torque de 25 Nm a 7.250 RPM. Amigos, son muy buenos números para esta moto siendo de un solo cilindro. La velocidad máxima de la KTM Duke 250 que he visto en la India ha llegado a los 159 km por hora. Vamos a ver cuánto le sacan de velocidad acá en Colombia a esta nueva Naked. Número 10. Detalles y características adicionales. En esta nueva KTM Duke 250 tenemos una cadena con O-ring para mayor duración, sensor en el soporte lateral con apagado de motor, comandos retroiluminados con interruptores de buen tamaño, posapiés en fundición de aluminio, un nuevo chasis y subchasis, una iluminación completamente LED, pille mijo el diseño del stop, parece en forma de T, un faro de 4 secciones con un diseño que se complementa con el resto de la motocicleta y que debe ser costoso, me imagino. Además cuenta con luces estacionarias y por acá tenemos unos detalles, como dicen por ahí, de fina coquetería, como es el relieve
en las tapas del tanque con apariencia de escamas, la textura que se percibe a los costados de los asientos y se agradece ese detalle que tenga asas o agarraderas. Esto permite manipular más fácilmente la motocicleta. Garantía 24 meses sin límite de kilometraje. Colores naranja con gris y blanco con naranja. La disponibilidad depende de cada punto de venta. Ahora pasemos al precio, pero antes amigos, como siempre, me pueden apoyar con un like en estos momentos si les gusta el video y los invito a suscribirse al canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Les diré el precio con papeles y sin papeles. Precio de la KTM Duke 250 modelo 2024 sin papeles, 21.990.000 pesos, unos 5.661 dólares. Precio KTM Duke 250 con papeles en este punto de venta de Macesa Motos en la ciudad de Cartago. En pantalla les dejo su número de contacto y un saludo al Monicho que me colaboró para grabar esta moto en ese punto de venta. 23.374.000 pesos amigos. Muchachos, seguramente esta nueva moto la van a criticar en los comentarios por el precio de la motocicleta, que los repuestos son costosos o que se demoran en llegar y miles de cosas. Y si usted, amigo mío, tiene el dinero, tiene la forma de mantenerla, sin importar el precio y los repuestos, cómpresele y punto amigo, pare de sufrir. Eso sí mi hijo, si tiene dudas, consulte bien sus finanzas y no se deje llevar por un momento de emoción y que la moto después se le convierta en un dolor de cabeza. Y lo más importante muchacho, comparte este video, deje su like, deje un comentario sobre esta motocicleta. Por acá les dejo una playlist de otras motos 250. Les agradezco por su tiempo, mi nombre es Oscar del canal Red Motos, hasta la próxima, chao chao. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space.